Y yo me pregunto entonces, ¿qué son las emociones? Yo creo que usted y yo sabemos qué son las emociones, pero que no lo llevamos al nivel del corazón, solo lo tenemos a nivel del cerebro, lo tenemos con conocimiento. Y sabe que las emociones son reacciones que experimenta una persona en su organismo cuando recibe estímulos externos. O sea, las emociones siempre vienen por algo externo, por un insulto, por un mensaje negativo, por un no te quiero, por un no te extraño. Y usted puede empezar a ver todos esos estímulos externos que crean en nosotros una emoción. Y la emoción es una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Otra vez, es una alteración del ánimo. Usted puede estar feliz, contento, y en un instante, por algo que escuchó, por algo que le dijeron, por algo externo que vino hacia usted, usted inmediatamente cambia de ánimo. O sea, hay un corte, hay un espacio donde usted no entiende lo que está pasando, pero algo, viene una emoción fuerte a su vida, y puede ser que sea una emoción fuerte de duración corta, pero puede ser capaz de hacerle cambiar el ánimo a usted rápido. Shabbat Shalom familia, Shalom Shabbat a toda la familia de Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la televisión, a través del internet y a través de la radio. Baruch Haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benishon Teshuvah Israel. Estamos en el 10º mes, un mes que trata del reino, del Malhut, del reino. Y el mensaje que tenemos para este mes es: los decretos vienen a nuestra vida como procesos para sanar y desarrollar el fruto de la Ruach, el fruto del Espíritu, y lograr que los lobos nos conviertan en leones. Ese es el mensaje que tenemos para todo este mes. Los decretos vienen a nuestra vida como procesos para sanar y desarrollar el fruto del Espíritu y lograr que los lobos nos conviertan en leones. Estamos en la Parashá 39 y tiene por nombre Hukat, en hebreo Hukat. Hukat se traduce o se interpreta como decreto. Hukat, decreto. Y esta porción o esta Parashá se encuentra en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Hoy vamos a hablar del capítulo 20, verso 1, pero quiero leer estos dos versos anteriores, el capítulo 19, verso 1 y 2 del libro de Números de Bemidbar. Dice: y la palabra de Yahú vino a Moshe y Aarón diciendo: este es el decreto, Hukat en hebreo, este es el decreto de la Torah que Yahú dijo: habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora, hemos estado hablando acerca de todos estos temas. Yo le recomiendo que busque la enseñanza pasada, porque ha estado muy interesante hablar acerca de los decretos. Pero hoy vamos a hablar de Bemidbar, del libro de Números, capítulo 20. Bemidbar, Números, capítulo 20, del verso 1 en adelante. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la asamblea, al desierto de Sin en el mes primero, y se asentó el pueblo en Kadesh, y ahí murió Miriam, y fue ahí sepultada. Y como no habían aguas para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón, y contendió el pueblo con Moshe, y hablaron diciendo: mejor que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahú. Verso 4: ¿y por qué hiciste venir a la asamblea de Yahú a este desierto?
para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Sabe que estaba yo leyendo estos versos y me di cuenta que Israel sale de Misraim, Israel sale de Egipto, pero sale con un llamado especial, porque Yahú quiere hacer pasar un proceso a Israel hacia la verdadera libertad, porque Israel estuvo pidiendo a Yahú por años que les diera libertad, que les diera libertad, que les diera libertad, que les diera libertad. Yahú les da libertad, pero la verdadera libertad del pueblo de Israel no había comenzado, porque era una libertad física la que habían visto ellos saliendo de Misraim, de Egipto, pero faltaba la libertad que realmente a ellos los iba a hacer verdaderamente libres. Quiero que usted mire conmigo este proceso, el proceso que Israel pasa hacia la libertad. Ellos estaban en esclavitud, piden y ruegan libertad a Yahú, salen a la libertad, ellos quieren los privilegios, pero no quieren ser responsables para obtener esos privilegios. Quiero repetir el proceso. Estaban en esclavitud, piden libertad, salen a la libertad, quieren los privilegios, pero no quieren ser responsables de esos privilegios. ¿Por qué estaba hablando? Porque ellos se quejaban cuando estaban en Misraim, cuando estaban en Egipto, pero también se quejaban cuando salieron de Egipto. Parece ser que el ser humano nunca está conforme con lo que tiene. Y me hacía una pregunta y era, ¿cómo se define? ¿Usted cómo definiría a una persona que se la pasó quejándose en la esclavitud mientras estuvo en Egipto y también se la pasó quejando cuando salió a la libertad? Y así nos pasa a muchos. ¿Cuál sería la palabra que nos define a los seres humanos cuando estamos pidiendo algo, nos dan ese algo, pero después de ese algo queremos algo más todavía? Entonces Yahú sabía que no solamente se trataba de una liberación física que necesitaba el pueblo de Israel de Egipto, sino también necesitaban una libertad de su alma, de su espíritu, de su ser, para poder llegar a ser verdaderamente libres. Y les hice la pregunta, ¿cómo usted definiría? Miren, no sé si la respuesta que les voy a dar sea la correcta, pero eso lo dejo en su criterio o a su criterio. ¿Cómo se define a una persona que se la pasó quejándose todo el tiempo en Egipto, en la esclavitud que tuvo, pero también lo hizo en la libertad? O sea, se quejó cuando estaba en Egipto y se quejan cuando están afuera. Y sabe que la palabra que más o menos encontré fue la palabra insensato. O sea, una persona insensata. Y no sé si nosotros en el castellano logramos llegar a entender lo que realmente significa o se interpreta o se traduce la palabra como insensato. ¿Sabe qué es un insensato? Es una persona que actúa sin madurez. Por favor, esto, préstele atención. ¿Qué es una persona insensata? Es aquella que actúa sin madurez, reflexión o cordura. Realiza acciones que son irracionales o ilógicas. O sea, no hay coherencia en lo que dice con lo que hace, o no hay coherencia con lo que hace y lo que dice. En ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o la de otras personas. No sé si está viendo usted la imagen ahí. O sea, una persona insensata es aquella que actúa sin madurez, reflexión o cordura. Es aquella persona que no tiene coherencia en las cosas que dice y hace. Y así nos pasa a muchos.
y me incluyo, porque hay cosas que usted y yo las tenemos a nivel de cerebro, a nivel de conocimiento, pero no las tenemos a nivel de conciencia en el corazón. Decimos una cosa, hacemos otra, o hacemos una cosa y decimos otra, porque no hay coherencia con la madurez, con la reflexión o con la cordura en nosotros, no lo hay. Israel quería la libertad, pero con los derechos de la esclavitud. Esto, préstele atención. Israel quería la libertad, pero la quería con los derechos de la esclavitud. ¿Y a qué me refiero? Que al pueblo de Israel le daban el plato de comida que se tenía que comer, le daban todo a ellos y se sentían esclavos y eran esclavos. Entonces, la libertad trae responsabilidad. Los muchachos cuando tienen 11, 12, 13 años, 14 años, 15 años, quisieran tener 30 años. Porque ven la libertad con la que se mueven sus padres. Porque ven la libertad que sus padres escogen y deciden hacer lo que ellos quieren. Y ellos quieren tener esa libertad, pero no se dan cuenta que sus padres tienen esa libertad junto con la responsabilidad. O sea que un padre que tiene la libertad lo hace porque es responsable de cumplir con todo lo que conlleva su hogar o su casa, con sus hijos, para que socialmente sus hijos se desenvuelvan correctamente. Entonces, Israel quería la libertad, pero con los derechos de la esclavitud. Cuando Yahú saca a Israel de Misraim, de Egipto, los hace libres, ellos siguen esclavos de su ser, de su corazón, de su alma, de sus pensamientos, de su conciencia. Están presos y así nos pasa a muchos. Muchos estamos presos en esos vacíos en los que hemos crecido. Y hay ciertas responsabilidades que debemos de afrontar por la libertad que queremos. Pero la mayoría de los hijos quieren la libertad de pedir, de gritar, de escoger, de hacer, de pensar, de todo, pero no quieren las responsabilidades. Y ahí es la diferencia que hay entre un adulto responsable y un niño, no voy a decir irresponsable, que está en el proceso al conocimiento. Porque queremos los privilegios, pero no las responsabilidades. O sea, muchas personas queremos esos privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Ahora, como se creció o como crecimos con vacíos al ser esclavos, el pueblo de Israel creció con vacíos porque eran esclavos, vacíos de muchas cosas. No les interesaba construir, querían que Moshe les diera todo. Es como cuando un niño, no sé si a usted le ha pasado, usted que es padre de familia, viene un niño, su hijo, y le dice: ¿y para qué me pariste, pues? ¿Acaso yo te pedí que me trajeras al mundo? ¿Acaso yo le dije a usted, tráigame al mundo? No. Entonces es su responsabilidad. Porque vamos creciendo con esos vacíos que tenemos. Y me hago la pregunta, ¿cuál era o cuál fue la motivación de Israel de salir de Egipto? Creo que la enseñanza va a comenzar a partir de este momento. ¿Cuál era la motivación que tenía Israel de salir de Egipto? Y la motivación era que querían ser libres. En Egipto se sentían esclavos y clamaron a Yahú: por favor, libéranos, sácanos de esta esclavitud en la que estamos. Y Yahú los sacó de Egipto, pero todavía Egipto no había salido de ellos, todavía la esclavitud estaba en ellos. Querían ser libres, pidieron libertad y Yahú les dio libertad, pero por eso Yahú sabía que era necesario los 40 años en el desierto, porque había que purificarlos de la esclavitud que tenían en su ser.
y muchos de nosotros, a pesar de no sentirnos esclavos como estaba Israel en Egipto, tenemos la necesidad de ser libres de lo que tenemos dentro, de lo que está en nuestro corazón, de lo que está en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Necesitamos ser libres. Yo les aseguro que muchas de las personas que están escuchando en este momento alrededor del mundo, en este momento están pensando: yo necesito ser libre de tal cosa. Porque todos de alguna manera estamos esclavizados a algo, pero esa esclavitud que tenemos dentro de nosotros es la difícil. Pero ¿cómo se puede dar esto? ¿Cómo podemos llegar a entenderlo? ¿Sabe por qué? Porque cuando Yahweh nos liberó de Misraim, o cuando nos hizo libres de algunas situaciones en nuestra vida, no vimos complacer la libertad. Y no la vimos complacer la libertad porque no quisimos aceptar nuestras responsabilidades. A ver, se nos hace difícil realmente conectar con nuestro ser cuando hay cosas que debemos hacer en nuestra vida. Porque esas cosas que debemos hacer acarrean en nosotros responsabilidades, y esas responsabilidades son las que son difíciles aceptarlas porque no queremos la responsabilidad, queremos el placer. Y por eso estamos atados, estamos esclavos de muchas cosas, porque deseamos el resultado, pero no queremos pasar por el proceso para llegar a ese resultado. O sea, la gente le pedía a Yahweh que lo liberara de Misraim, de Egipto, pero no querían pasar el proceso del desierto para poder ser verdaderamente libres. Porque en el proceso de la libertad significa que había que asumir ciertas responsabilidades, pero todavía para ellos la esclavitud estaba dentro de ellos. Ellos estaban esperando que les cayera maná del cielo, que les cayera comida, que viniera agua, que todo apareciera como arte de magia, pero no era así. Había que asumir ciertas responsabilidades en la vida para comenzar a sentirnos verdaderamente libres, porque una persona verdaderamente libre es una persona verdaderamente responsable. Por eso es que le digo, deseamos el resultado, pero no queremos pasar por el proceso para llegar a ese resultado. Usted sabe que yo siempre digo: Yahweh es Tov, Él es bueno. Las cosas buenas y malas deberíamos de verlas como buenas. La vida se desarrolla disfrutando aún de lo malo. Pero ¿quién quiere disfrutar de lo malo? ¿Quién tiene el nivel, la madurez espiritual para entender que los procesos difíciles y duros que están pasando en su vida son parte del crecimiento y que es bueno? Nos hacen llorar, nos hacen estar tristes. El entorno nos vuelve duros. Y no nos damos cuenta que deberíamos de disfrutar aún esos espacios difíciles en nuestra vida. Pero esto sucede porque tenemos que aprender realmente a manejar nuestras emociones. Miren, si hay algo que destruye la humanidad es no saber manejar las emociones. Porque las emociones nos traicionan, las emociones nos hacen estar enojados, molestos, y esas emociones muchas veces, si no las sabemos canalizar, terminamos haciendo cosas negativas. Porque lo que queremos es que no nos lastimen cuando nos pasa algo malo. Nadie quiere que las emociones nos lastimen cuando nos está pasando algo malo. Entender que lo que nos está pasando es por una razón divina, que lo que nos está pasando es algo que Yahweh está haciendo. Porque lo que nos dañan, lo que nos causan daño son esas emociones, y no saberlas manejar, terminamos en un mar incierto. Terminamos
lejos de la cordura, lejos de la madurez, por esas famosas emociones. Y yo me pregunto entonces, ¿qué son las emociones? Yo creo que usted y yo sabemos qué son las emociones, pero que no lo llevamos al nivel del corazón, solo lo tenemos a nivel del cerebro, lo tenemos con conocimiento. Y sabe que las emociones son reacciones que experimenta una persona en su organismo cuando recibe estímulos externos. O sea, las emociones siempre vienen por algo externo, por un insulto, por un mensaje negativo, por un no te quiero, por un no te extraño. Y usted puede empezar a ver todos esos estímulos externos que crean en nosotros una emoción. Y la emoción es una alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Otra vez, es una alteración del ánimo. Usted puede estar feliz, contento, y en un instante, por algo que escuchó, por algo que le dijeron, por algo externo que vino hacia usted, usted inmediatamente cambia de ánimo. O sea, hay un corte, hay un espacio donde usted no entiende lo que está pasando, pero algo, viene una emoción fuerte a su vida, y puede ser que sea una emoción fuerte de duración corta, pero puede ser capaz de hacerle cambiar el ánimo a usted rápido, de mayor intensidad que un sentimiento. Si no aprendemos a enfocar, esto préstele atención por favor, si usted y yo no aprendemos a enfocar correctamente las emociones, nuestro estado de ánimo será cambiante todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no aprendemos a enfocar correctamente nuestras emociones, tendremos un cambio de ánimo constante. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy estamos felices, pasado mañana estamos tristes. Porque todo va a depender del entorno. Todo va a depender de los estímulos que estén a su alrededor. Todo va a depender de ello. Por eso es importante que aprendamos a controlar las emociones. Y mire que en el libro de Jacob, en la carta de Jacob de Santiago, capítulo 1, verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y me pregunto, ¿cuántos estaremos ahí con doble ánimo, inconstante en nuestros caminos? Que no sabemos enfocar las emociones. Porque las emociones que debemos aprender a controlar son aquellas que nos dañan. Y como dijo Daniel Goleman, ser emocionales es lo que hace a nuestra vida rica. O sea, no es malo tener las emociones, ya sean tristes, dolorosas, ya sean alegres. No importa, tener emociones no es malo. El problema de las emociones son aquellas que nos dañan. Aquellas emociones que nos dañan nos lastiman y posiblemente lastimamos a otros. Porque no tenemos la capacidad de pensar en los demás. Hemos sido egoístas. Ahora, ¿por qué cree usted que no podemos controlar las emociones? ¿Cuál cree que sea la razón por la cual no podemos controlar las emociones, sino que nos encendemos rápido? ¿Cuáles serán? ¿Por qué no controlamos las emociones? Dicen los expertos que podría ser por tener baja autoestima. Podría también ser por los vacíos que tenemos dentro de nosotros. Podría ser por experiencias pasadas que tuvimos, por miedos y por ser egoísta, por ser egocéntricos también.
O sea, esas podrían ser las razones por las cuales no tenemos la capacidad de controlar las emociones. Porque somos egocéntricos, porque somos egoístas, porque tenemos miedo por experiencias pasadas, por los vacíos que tenemos y por tener baja autoestima. Esas podrían ser parte de las razones del por qué no tenemos el control de nuestras emociones. ¿Qué cree usted que nos provoca la falta de control de las emociones? Porque le voy a decir, yo creo que es difícil controlar las emociones. Si hay algo con lo que el hombre debe de luchar constantemente son sus emociones. Porque inmediatamente reaccionamos, accionamos y reaccionamos. Wow. ¿Qué nos provoca la falta de control de las emociones? Miren, nos provoca enfermedades. Y cuando digo enfermedades, estomacales, cardíacas, estrés, tensión muscular. Y usted podría sacar una lista impresionante de aquellas personas que no tienen la capacidad de controlar sus emociones. Todo esto, inmediatamente, o sea, hay personas que son, como digo yo por ahí, mecha corta, rápido se encienden. ¿Por qué? Porque nos cuesta controlar las emociones y eso nos pasa. Miren, créanmelo, yo también soy mecha corta. Hay ciertos momentos en que no me mido y después me quedo. Y nos vienen esas enfermedades, lo dicen los expertos, lo dicen los investigadores. Y no tiene que decirse un investigador, la mayoría de personas que padecen de gastritis, la mayoría de personas que padecen de problemas estomacales, problemas cardíacos, que se les acelera el corazón y todo eso no lo digo yo, esos son enfermedades psicosomáticas, son enfermedades en el cuerpo producidas por la mente. Y la mente es donde se está batallando con el tema de las emociones. Y esa es la parte difícil. Hay estrés, hay tensión muscular. Cuando menos acordamos, alguien hizo algo pequeño y nosotros lo incendiamos inmediatamente. Por el tema del control de las emociones. Miren, yo estoy hablando del pueblo de Israel. Israel fue un pueblo de doble ánimo. Porque no tenía la capacidad de controlar sus emociones. Lo que estamos hablando precisamente en este momento. O sea, Israel prefería el placer momentáneo, ahí en el momento. La esclavitud, hablando de la esclavitud de Egipto, porque la esclavitud de Egipto no se volvieron responsables. Egipto era responsable de ellos. Ellos no trabajaban porque querían, sino porque los obligaban. Pero lo que les daban a ellos era lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos comían lo que le daba Egipto. Ellos vivían de la forma como Egipto los hacía vivir. O sea, ellos preferían el placer momentáneo que les estaba dando Egipto al bienestar que les traería la libertad. Miren, para llegar a la libertad, volviendo al tema de los niños y los padres, para llegar a la libertad ellos tenían que aprender que en ocasiones había agua y en otras había que hacer algo para conseguir agua. De lo que estamos hablando, esa es la parashá. O sea, para llegar a la libertad, a la verdadera libertad, el pueblo de Israel tenía que entender que en ocasiones había agua y en otras había que irla a buscar. Bueno, eso mismo sucede con nosotros hoy en día. Exactamente lo mismo. En ocasiones vamos a tener buenas cosas y en otras nos va a tocar ir a buscarlas. Y la mayoría de la gente no quiere eso. Miren, a nivel mundial diría, pero me voy a enfocar más en Latinoamérica. La gente y los gobiernos o la política están ofreciendo todo el tiempo trabajo. Todo el tiempo dicen que se necesita trabajo, fuentes de trabajo, y no es cierto. Latinoamérica, o mejor dicho América,
es un continente rico en recursos naturales. No es cierto que hay necesidad de trabajo, hay necesidad de que la gente quiera trabajar, quiera salir adelante. Porque para llegar otra vez a la verdadera libertad, debemos aprender que algunas veces nos va a caer el agua del cielo, pero van a haber otras que vamos a tener que ir a escarbar para sacar el agua. Pero mientras no queramos escarbar para sacar el agua, vamos a estar esperando que todo caiga por un milagro divino. Y empezamos tungui, 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 para ver si cae el milagro. Israel no quería la responsabilidad de llegar a tener bienestar, ellos preferían el placer. Qué cosa más deliciosa que caiga el maná todos los días. Ay, mañana me despierto temprano y recojo maná. 40 años cayendo maná, 40 años recogiéndolo. No tenían necesidad de nada, más que de retozar. Porque era obligación de Yahú, obligación de Moshe, obligación de Aarón darles todo a ellos. Miren, es triste. Ahorita en estos comicios que se dieron aquí en Honduras en tema de política, y esto les aseguro que les pasa a todos ustedes también. No sé si alguno de ustedes anduvo en política, pero es triste cuando se le lleva ayuda a personas en tema de política, y la gente está esperando que les den todo en nombre de un voto que se le va a dar por política. O sea, así está la gente de esclava. Y toda la culpa es del gobierno. Y toda la culpa es de los ricos. Y toda la culpa, todo el mundo tiene culpa. ¿Por qué? Porque eso no ocurre solamente aquí en Honduras. Esto le ocurrió a Israel. Israel no quería la responsabilidad de llegar a tener bienestar. Ellos preferían el placer nada más. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Eso nos está pasando a todos. ¿Por qué cree usted que somos diabéticos? ¿Por qué cree usted que hay un gran número de gente diabética en Latinoamérica o en el mundo entero? ¿Por qué cree usted? Porque preferimos comer cosas dañinas que nos dan disque placer a comer lo correcto para mantener nuestro cuerpo limpio. ¿Por qué tenemos hipertensión? ¿Por qué hay tantas personas con hipertensión? Porque comemos cosas dañinas y no controlamos nuestras emociones. ¿Por qué tenemos tanta obesidad? Porque comemos cosas dañinas y no hacemos ejercicio. ¿Por qué hay alcoholismo? Porque preferimos el placer ser aceptados en un grupo social al beneficio de tener una buena salud. O sea, es bien tomar cerveza, tomar alcohol, estar con los amigos, disfrutar ese momento, placer, pero al día siguiente, en México dicen con resaca, aquí en Honduras dicen de goma, en Colombia dicen amaneció con guayabo. O sea, cada quien entiende y eso produce también enfermedad. Y podría seguir, pero todo esto, ¿sabe a qué se reduce? A que nos importa más el placer que el bienestar. O sea, las razones por las cuales nosotros tenemos problemas en todo sentido es porque lo único que deseamos es sentir el placer al bienestar. Cuando hablamos de placer versus bienestar, hablamos de que el placer es temporal. Placer es temporal y el bienestar es permanente. La diferencia que hay es que el placer es temporal. Aquí había un anuncio
en la televisión de unos mecatos, creo que le llaman en otros países, aquí le dicen churros, que decía, se comía un bolivarrigón, le llamaban aquí, era una bolita de queso crujiente, y la gente lo masticaba y le hacía y decían, porque después del crunch toda la emoción se termina. Y eso pasa con nosotros, el placer es temporal. Después de ese placer se acabó. El bienestar, construir, miren, construir una vida no se construye de cosas buenas, se construye de cosas buenas y malas, pero tener la actitud de querer hacerlo todos los días, creo que eso añade bendición todos los días. Tener la actitud de querer hacer las cosas bien, eso en un momento se va a volver permanente. En algún momento eso se va a volver permanente. Quiero cerrar con esto. En Mishle, en Proverbios capítulo 3, verso del 7 al 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Yo quiero cerrar con esto, pero quiero que se lo grabe en el corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahú y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es verdad, no es fácil hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, no es fácil. Cuando venimos de procesos difíciles en nuestra vida, cuando crecimos con vacíos, cuando queremos de alguna manera llenar ese vacío que tenemos, no es fácil. Porque posiblemente cuando estábamos pequeños no crecimos con placer, quizás no venimos deseados, quizás no nos amaron lo que necesitábamos que nos amaran, y crecimos con la falta de ese placer. Cuando llegamos adultos, pues estamos tratando de reivindicar eso que no tuvimos cuando estábamos pequeños y lo hacemos con placeres, pero esos placeres no nos dan el bienestar que queremos nosotros permanente. Mire, y desconectarse de eso es difícil, pero en la búsqueda todos la encuentran. Al que toca se le abrirá, al que pide se le dará. Pero usted no puede dejar de buscar, porque todos de una u otra manera crecimos con esos vacíos que no nos hacen ser verdaderamente libres. Piénselo, por favor. Creo que una cosa importante en nuestra vida es llegar a ser verdaderamente libres, que podamos encontrar el gozo, que podamos encontrar la alegría de verdad, no el chiste que nos hace reír, sino la alegría de verdad, la alegría de gozar de estar en este mundo. Porque mañana posiblemente usted y yo no nos volvamos a ver nunca más. Es posible que yo mañana muera, dentro de un año muera, y nos vamos a ir insatisfechos de las cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Aquí en Honduras se acostumbra a decir una frase que dice: no le tengamos miedo al éxito. No le tengas miedo al éxito. No mires con tu cerebro, mira con tu corazón. Por favor, que quede esto en su corazón de todo lo que yo he hablado hoy. No mires tu entorno con el cerebro. No lo mires con inteligencia. Mira con tu corazón, con la sabiduría que Yahú ha puesto en tu corazón. Con ese mira lo que hay en tu entorno y vas a encontrar la luz y la vida. Que Yahú te bendiga y te guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahú se incline favorablemente a ti, que Él pueda darte paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yaer Yahú panameleja bikuneja, Isa Yahú panameleja beasem leja. Shalom.